busca generar un diálogo, análisis y una mirada crítica sobre la manera en que la ciencia es representada y comprendida por la sociedad, y cómo las referencias en medios gráficos, como es el cómic, contribuye a esta percepción. Nuestros invitados abordarán este tema desde diversas perspectivas, como la academia o los medios gráficos y de comunicación, desentrañando las líneas y conexiones sutiles que hacen posible que la ciencia, la investigación y la innovación proyecten conceptos e ideas hacia la creatividad que se logra en los cómics, generando visiones futuristas, alternas, perspectivas e incluso distopías de las sociedades y civilizaciones, así como de sus avances tecnológicos, sociales, culturales, entre otros. Para este interesante conversatorio tenemos, y bueno, presento a Rodrigo Vidal Tamayo, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y un apasionado constructor de puentes entre la ciencia, la cultura y los medios. Ha liderado proyectos de socialización científica desde el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, participando en iniciativas de gran escala como la Semana de la Ciencia e Innovación, que reunió a más de 20 premios Nobel en México. También fue consultor para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y promotor activo de la divulgación científica para niñas, niños y jóvenes. En paralelo, ha desarrollado una intensa labor cultural como fundador de la revista cinefagia.com, coautor de Mostrología del cine mexicano, guionista y conductor en televisión y radio. Actualmente es jefe de continuidad y enlace en Radio IPN 95.7 FM, donde conduce Nerdología, Extremoflix y el programa Innecesario. Un perfil que demuestra que la ciencia también se narra, se escucha y se vive. Asimismo, el profesor Adalberto de Hoyos Bermea es coordinador académico de la Maestría en Ciencias de Metodología de la Ciencia y profesor del doctorado en Innovación en Ambientes Locales de este centro, donde forma investigadores que cuestionan, analizan y transforman realidades. Doctor y maestro en Filosofía por la Facultad de Letras de la UNAM y licenciado igualmente en Filosofía por la Universidad de Chile. Su trayectoria articula el pensamiento crítico y rigor metodológico. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la filosofía de la ciencia, la bioética y los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación, explorando cómo se produce el conocimiento, cómo se legitima y cuáles son sus implicaciones éticas en contextos reales. Un perfil que no solo estudia la ciencia, sino que también la interroga. Para esto vamos a dar inicio a este conversatorio y un placer escuchar a nuestro primer invitado, Rodrigo Vidal Tamayo, que nos ofrecerá una primera exposición. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenido a CIECAS y quisiera nada más platicarles brevemente que precisamente escuchando el programa de Nerdología durante el semestre pasado que teníamos Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, fue que abordaron algunos temas en el programa de Nerdología, que se los super recomiendo, el lunes 8 de la noche en Radio IPN, de estos asuntos, de la ciencia y cómo la ciencia está en otros medios que estrictamente la academia y que resulta relevante para los que están no tan cercanos a la academia. Son formas importantes de crear vocaciones científicas, formas importantes de relacionarse con lo que tradicionalmente conocemos como ciencia. Y pues bueno, justo con el grupo de Filosofía de la Ciencia fue que tuvimos la idea de invitar a Rodrigo. Bienvenido y pues te escuchamos. No, pues muchas gracias por la invitación. A mí, cuando me invitan a hablar de lo que me gusta, pues soy feliz. Antes de iniciar, sí quiero reconocer a las personas que sí se vistieron con la rigurosa etiqueta que este evento merecía. Acá tenemos una hermosa playera de Marvel Comics y por allá traen una de Capitán América, nada más que como que da pena. Muéstrala, que nos orgullo, hombre, ya no te dé pena. ¿No? Ellos sí saben llegar a un evento. No, muchas gracias por la invitación.
Al final haré mi anuncio de Radio IPN, porque también considero que es importante que conozcan lo que estamos haciendo en la estación de radio del Instituto Politécnico Nacional, un trabajo que ya va a cumplir 5 años ahora en marzo. Y bueno, una de mis pasiones desde que era niño son los cómics. Tendemos a relacionar, bueno, más bien a equivaler cómic con superhéroes, y que eso me parece una injusticia, porque el cómic es tanto o más variado incluso que el cine. A mí siempre que me dice alguien, oye, recomiéndame un cómic, ¿tú qué sabes? Siempre le pregunto a ver qué películas te gustan, y sobre eso hago mis recomendaciones, porque nunca falta el ñoño que, oye, recomiéndame un cómic, oye, pues está la historia de Batman, donde para leer superhéroes se necesitan 2 condiciones: una, ser hombre, y 2, tener un gusto desarrollado por los superhéroes. Y sí digo ser hombre porque los superhéroes están escritos para hombres, para lectores masculinos, no para mujeres. Entonces, por eso hago ese comentario, pero no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo el cómic ha reflejado la ciencia. Y no es coincidencia que haya puesto una viñeta de Batman, porque a decir de Homero Simpson, Batman es un científico. Entonces, tenemos que iniciar con ello. Pero bueno, si me dan la que sigue, por favor. Bueno, ¿Quién es sí, yo lo tengo, perdón. Y siéntanse libres de preguntar cuando quieran, no se preocupen, interrúmpanme. Yo sé que la duda de uno es la duda de muchos. Entonces, bueno, fíjense que antes de entrar de lleno al tema de cómo los cómics se han tratado, ¿qué pasó? Sí. Entonces, Batichica, ¿dónde queda? Batichica, pues es si hago el comentario real, es la chichinca de Batman. Y fue creada en un intento de atraer lectoras mujeres al cómic de Batman, pero terminó convirtiéndose en un símbolo sexual dentro, porque lo seguían leyendo puros hombres. Entonces, sí hay mucho La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, eso merece la Mujer Maravilla merece una presentación por sí misma, porque es un caso muy curioso. Fue creada por la misma persona que inventó el detector de mentiras. De ahí el lazo que dice la verdad, que es William Wilson Marston. La cosa es que él también era un conocido pervertido. Él estaba en club swingers, él vivía en un trío, tenía 2 esposas al mismo tiempo. Le encantaba el sadomasoquismo, por eso a la Mujer Maravilla siempre la amarraban, tenía que llegar el novio a rescatarla. Pero eso merece una plática en sí mismo. O sea, también para la cuestión de género dentro de los cómics, se puede hacer charlas larguísimas, Sí, claro, no, pero pues es lo que ha moldeado la cultura popular. Y ahorita vamos a ver precisamente cómo ha moldeado la percepción de la ciencia, el cómic también. Pero antes de hablar ya de lleno del tema, fíjense que pues me puse a investigar, bueno, qué se había estudiado del cómic. Y me topé este artículo de 1944, donde ya un investigador dice que el cómic sí puede servir como un material educativo porque es lo que leen los niños y los adolescentes. Estamos hablando de los años 40, recordad, no existía la televisión, los principales medios de entretenimiento eran el radio, que no todas las familias tenían radio, ni siquiera, dejen ustedes México, ni siquiera en Estados Unidos todas las familias tenían un radio, porque eran aparatos caros. Entonces, si había un radio en la colonia, pues ahí iban la gente a escucharlo. Muy similar a lo que sucede en México. El cine era caro, pero existía el cine itinerante que era un poco más barato, pero seguía siendo un entretenimiento para clases medias, clases altas. En cambio, los cómics costaban centavos de dólar, se compraban uno y se prestaban entre toda la familia, entre diferentes familias. Entonces, era un entretenimiento muy popular, y no solo en Estados Unidos. De hecho, para los años 50, 60, México era el principal productor de cómics. Estamos hablando de tirajes de millones. El Santo tiraba 1 millón de ejemplares a la semana, el cómic del Santo, pero que era una mezcla rara entre cómic y fotonovela. Calimán también vendía 1 millón de ejemplares a la semana. Ahora, vendían 1 millón de ejemplares, pero cada ejemplar era leído en promedio por 5 personas. Así que hablamos que 5 personas estaban leyendo Calimán. Yo creo que eran muchas más, pero bueno, eso es lo que dicen los estudios, los pocos estudios que existen. Entonces, bueno, en 1944 ya había gente que hablaba del poder educativo que tenían los cómics. Cuando hablamos de poder educativo, no es que hubiera una política pública que dijera, vamos a meter contenidos educativos en los cómics para apoyar los planes de estudio en las escuelas. No, más bien los prejuicios de los autores que hacían cómics era lo que los adolescentes y niños de los años 40 estaban absorbiendo. Y eso ha sucedido en Estados Unidos, ha sucedido en México, ha sucedido en países como Brasil, la India, que se sabe que, y Japón, obviamente, que son grandes países productores de historieta. Entonces, ya desde los años 40 ya había nociones de personas que decían, oye, esto tiene un potencial brutal, deberíamos aprovechar.
nunca le hicieron caso, porque el cómic siempre ha sido visto como un entretenimiento barato, le llamaban literatura basura, lo cual me parece injusto porque basura podrá ser, pero literatura jamás. Es otro tipo de arte. Y eso, tenemos que hacer la distinción. El cómic es un arte y un medio de comunicación en sí mismo. Es como si me dicen que el cine es literatura. Pues sí, el cine parte de un guión, pero la película que vemos no se parece nada a la experiencia cuando leemos un libro. Lo mismo pasa con el cómic. Es una experiencia muy diferente a leer un cómic que ver una película que leer un libro. Entonces, no me gusta a mí que le llamen literatura. Lo de que sea barata o cara, bueno, yo digo que es un gusto muy caro, la verdad. Este tomo que ven aquí son que como 700 pesos debe estar costando. Entonces, no es accesible para cualquiera, hay que decirlo, ¿no? Lo cual se me hace raro porque durante la mayor parte del siglo XX era entretenimiento muy barato. Se imprimía en un papel de bajísima calidad precisamente para abaratar los costos. Es un milagro que hayan sobrevivido este tipo de ejemplares por el tipo de material, el medio en el que están hechos. Entonces, bueno, afortunadamente siguen existiendo. Entonces, bueno, eso es como lo más antiguo que yo encontré. Posiblemente haya más. Soy muy malo para buscar cosas. Pues bueno, esta fue lo que me encontré. Brinquemos a los años 50. Les decía yo que el cómic en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque a final de cuentas la gran influencia que tenemos en México del cómic viene de Estados Unidos, ¿no? Es innegable eso. Tuvimos producción muy identitaria en México, sí, pero a final de cuentas la idea que tenemos ahorita de cómic, la propia palabra cómic viene del inglés. Entonces tenemos que hablar del cómic estadounidense porque a final de cuentas ha sido muy influyente en el nuestro. En los años 50, no, ya lo puedo pasar, entonces ya lo vimos. Me faltó una. No, perdón. Este era el artículo que les mencionaba. Ahora, en los años 50 se publica este libro por un... ahí se me fue lo que era Freud, ¿cómo se llama? Un psicoanalista. Un psicoanalista llamado Frederick Wertham, donde supuestamente él hizo un estudio que demostraba que los cómics eran perniciosos para la juventud, que los pervertían. Así con esas palabras lo decía. ¿En qué se basaba? En que Robin usaba unos calzoncitos verdes que dejaban las piernas libres, que la Mujer Maravilla se la vivía amarrada. Bueno, y no era la única, todas las heroínas femeninas de la época salían siempre en las portadas amarradas o encadenadas, o alguien con un látigo azotando. Esa era la regla. Y aparte eran muy voluptuosas. Entonces, que también era el canon de belleza de la época, hay que recordarlo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, sí, supuestamente hizo un estudio donde supuestamente entrevistó a jovencillos que estaban en las correccionales y les preguntaba que qué los había llevado a cometer atrocidades, pues que ellos habían leído en los cómics, que esas cosas, lo que ellos habían hecho, lo hacían los personajes y les iba bien. Años después, y cuando digo años, estoy diciendo en el siglo XXI, se demostró que estas investigaciones, supuestas investigaciones de Frederick Wertham, nunca se realizaron, se las inventó todas, como es clásico de los psicoanalistas, porque con Freud también ya se demostró que no hizo investigaciones y muchos de sus datos eran basados en un solo paciente y de ahí generalizó, lo cual la metodología de la ciencia nos dirá que es un problema muy grande, o de plano se los inventaban. Entonces, bueno, la cosa es que este libro, o sea, el villano más grande de los cómics estadounidenses no es ni el Guasón, ni el Duende Verde, ni el que ustedes me digan, el villano más grande es este cuate de Frederick Wertham. Por culpa de él, en los años 50, se hizo incluso ¿cómo se les llaman en Estados Unidos? Una sesión de estas del Senado, donde se pusieron a investigar si realmente los cómics eran perniciosos. Entonces las editoriales les dio tanto miedo que los censuraran, que ellos prefirieron autocensurarse. Dije, antes de que me prohíba vender mis cómics, mejor yo me censuro, rebajo los contenidos de violencia, de sexo, de uso de drogas, que sí existían en los cómics de la época para niños. O sea, piensen en Batman. Batman en sus orígenes sí mataba. Ahorita se supone que no mata, que porque tiene un trauma con la muerte de sus padres y eso. Pero Batman sí mataba, usaba pistolas y daba balazos. Bueno, todo eso. Y no digo que haya estado bien, pues. Pero, por ejemplo, en los años 50, las editoriales acuerdan sacar un código de conducta dentro de los cómics. Ese código prohibía, entre otras cosas, bueno, el uso de drogas, lo prohibía de plano, ¿no? Que no se viera en los dibujitos que alguien se estaba ahí arponeando o echándose un churro. Prohibía que aparecieran hombres lobo, brujas, vampiros. Prohibía que hubiera sangre explícita. Podría haber, dar la idea de que le habían acuchillado a alguien, sí se podía hacer, pero no se podía ver la cuchillada así, grotesca.
que sí las dibujaban así, sí solían dibujarlas así. Entonces, ¿qué sucede? De todo el avance artístico que llegaron a tener los cómics en los años 50, y por avance artístico me refiero, había una calidad muy buena de dibujo, sobre todo en los cómics de terror. Bueno, todo eso quedó prohibido. Esos grandes artistas terminaron en la pobreza, en el olvido, porque ya no podían dibujar como ellos sabían dibujar, les pedían que dibujaran un Batman montando un caballo, no exagero, o sea, sería un cómic o Batman con un traje de arcoíris, que no tiene nada que ver ahorita con lo que significa el arcoíris, con la comunidad LGBT+. Era simplemente un Batman que, ni me acuerdo por qué usaba el traje de arcoíris, ¿no? Pero era el tipo de historias que empezaron a contar. Puerilizaron los cómics. Y ahí sí digo puerilizar con un sentido peyorativo. En su afán de hacerlos para público infantil, los volvieron tontos, creyendo que existe una equivalencia entre infantil y tonto. Entonces, en los cómics de los años 50 previos al código, había historias de ciencia ficción muy críticas con las ideologías supremacistas norteamericanas. Había cómics que hablaban de los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades latinas. Todo eso lo prohibió el código de los cómics, el código de conducta. ¿Por qué? Porque tenían que respetar los buenos valores. ¿Y cuáles eran los buenos valores? Los buenos valores blancos, cristianos, anglosajones. Entonces, ahí le dieron en la torre a los cómics. Ahí es donde empieza esta idea de que los cómics son tontos, son literatura basura, son un medio de comunicación de baja calidad, pero tuvo que ver con las propias autoimposiciones que se pusieron las editoriales. Entonces, a partir de ahí, la historia del cómic da un viraje, porque por ejemplo en Europa no sucedió eso. En Europa siempre se consideró un arte a la par de la pintura, de la literatura, mientras que en Estados Unidos no han dejado de publicar este formato llamado grapas, que se publica, cada título publica un número al mes, 32 páginas. A mí me parece muy limitante. En Europa siempre se han preocupado por publicar lo que se conoce como álbumes, que son ediciones muy bonitas, pasta dura, impresos en buen papel, para que el arte luzca, tamaño, pues sí, tamaño carta son los más chicos que yo conozco, hay más grandes, hay tabloid y cosas así. Entonces, bueno, este no es que sea europeo, pero es más o menos el formato, ¿no? Porque es pasta dura, porque es el gringo también. Pues bueno, pero la historia del cómic europeo, ahorita la voy a dejar de lado, no voy a centrar en esto porque vamos a hablar de cómo transmite ideas un cómic. Y el caso de Estados Unidos es paradigmático porque de ser un medio de expresión que de no haber tenido el código de conducta, ahorita estaríamos hablando de que el cómic sería así, o sea, estaría en la parte del cine, los aseguro, o sea, tendríamos eventos de premiación de cómic masivos, porque sí existen los eventos de premiación actualmente, pero pues es para público de nicho. Tendremos quizás muchas más obras maestras de las que sí existen dentro del cómic, vamos a llamarlo occidental, no estadounidense, sino occidental, porque recordar que, insisto, la influencia que ha tenido Estados Unidos culturalmente sobre México ha sido mayúscula. Si no hemos tenido una gran obra del cómic en México, es porque siempre el cómic mexicano ha intentado imitar al estadounidense, en formatos, en tópicos, cosas así. Habrá quien me pueda debatir eso y estaré yo de acuerdo, pero creo que en términos generales, el cómic, como dejó de desarrollarse en Estados Unidos, también se dejó de desarrollar acá. Y acá el problema es que la televisión sí le dio una torre al cómic. De ser un país, el principal país productor y consumidor en los años 50, 60, se populariza la televisión y se acabó la industria del cómic. Pero de eso vamos a hablar. Bueno, no sé si me dé tiempo de hablar. Bueno, estos cómics también son de los años 50, después de que no se publica, de que las editoriales aceptan o se imponen este código de conducta, pues también una muestra de buena voluntad por parte de las editoriales, dice, pues vamos a sacar ahora sí cómic educativo. Ya desde antes existían adaptaciones literarias a cómic, y eran muy populares, y sí, había uno que se llamaba Cuentos Ilustrados, incluso se publicó en México. Ese fue muy popular, se usaba en escuelas para apoyar a que los niños leyeran. Y bueno, de las muestras más antiguas de cómic de divulgación científica, y aquí sí quiero hacer un paréntesis,
ahorita está muy de moda llamarle comunicación de la ciencia al hecho de trasladar el conocimiento científico a las grandes masas. A mí no me gusta ese término porque creo que es un término muy amplio que involucra no nada más, por ejemplo, publicar un libro de ciencia hecha, bueno, por decirlo de manera fácil, escrito de manera coloquial. Yo sé que está mal ese término aplicado aquí, pero bueno, vamos a usarlo. Pero, por ejemplo, la comunicación de la ciencia también involucra campañas de salud. Entonces, por eso, a mí no me gusta llamarme comunicador, yo soy divulgador de la ciencia. ¿Por qué? Porque yo le llevo al vulgo el conocimiento científico. Cuando lo hacía, ahorita lo he hecho menos, pero bueno. Y vulgo no lo digo de manera peyorativa, es simplemente un sinónimo de pueblo. Entonces, pero me gusta la palabra divulgación. Entonces, un ejemplo de los primeros cómics de divulgación que ya tenían la idea de vamos a comentarle a la gente qué son algunos conceptos científicos, para qué sirven, cuál es su importancia. Bueno, los hizo la compañía General Electric, seguramente la conocen, todavía existe. Seguramente tienen algún refrigerador desde hace 30 años, marca General Electric en sus casas. Bueno, y si no lo tienen, sus mamás o sus abuelitas tuvieron un refrigerador General Electric, seguro, así estoy, o una lavadora. Y sacó estos cómics que regalaban en las tiendas, porque pues iban las mamás o los papás a comprar los electrodomésticos, y para que no se aburrieran los niños, les daban un cómic en las tiendas estadounidenses. Entonces, pues eran aventuras en la electricidad, les explicaban cosas así. Aquí lo que le podemos criticar al modelo estadounidense de socialización de la ciencia es que fue muy positivista, en el sentido de decir la ciencia nos va a traer el progreso. Y hay que recordar, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sí entró en una campaña pública de decirle a la gente necesitamos ciencia para derrotar a los enemigos. Gracias a la ciencia le ganamos a los nazis con la bomba nuclear. Pues ahora ahí vienen los rusos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues ustedes tienen que apoyar que sus impuestos sean usados para investigaciones científicas para convertirnos en la potencia número 1 del mundo. La razón por la que Estados Unidos actualmente va en declive no tiene que ver con las perversiones de su presidente y sus crímenes. Tiene que ver con que están dejando de apoyar la investigación científica. Y eso se las va a cobrar, no a la larga. Estoy hablando de 5 o 10 años, Estados Unidos va a perder esa hegemonía científica y hay otros países que se la van a ganar. Y eso, así, guarden este tweet. Seguro. Entonces, bueno, pero les decía, es una visión muy positivista. Se nos hablaba de que la ciencia lo podía todo. Había enfermedades, no te preocupes, la ciencia va a descubrir curas para ellas. ¿Queremos ir al espacio? Sí, en unos años la ciencia va a tener las naves espaciales que nos van a permitir ir allende las estrellas. ¿Hay pobreza? No te preocupes, la ciencia nos va a dar las soluciones para la pobreza. Bueno, pues, estos cómics son de los años 50, 70 años después, pues la desigualdad social es todavía mucho más grande de lo que era en los años 50. ¿No? Entonces, esas promesas de progreso gracias a la ciencia, pues eran una mentira, obviamente, ¿no? Porque pues, el objetivo de la ciencia no es traer progreso. Entonces, pero es interesante cómo ya, pues a través de un cómic es fácil de leer, pero ojo, es muy complicado de escribir. Todas las ideas, para hacer un cómic, obviamente el autor, si es uno, son dos, pues tienen que pensar en la narración escrita y la narración visual. Un buen cómic hace una combinación con esas y trata de que cada parte cuente una parte de la historia. Cada elemento cuenta una parte de la historia. La parte escrita te va a contar algo que son los diálogos de los personajes, pero la parte visual te tiene que contar la otra parte de la historia que no te están diciendo los personajes. Por eso a mí me choca en el cómic mexicano que nunca falta la viñeta de vienen los malvados y por alguna razón ponen al protagonista, ahí vienen los malvados. Oye, pues si lo estoy viendo, y en el cine mexicano también es muy común ese error, ¿eh? Oye, pues si lo estoy viendo, ¿para qué me lo señalas, no? Bueno, eso ya son son quejas que tenía que sacar, porque si no me iba a salir ya. Pero bueno, entonces, bueno, es de los ejemplos más antiguos que yo encontré. Seguramente hay previos, seguramente. Y muy importante, había una editorial que se llamaba EC Comics, especializada en cómics de terror y de ciencia ficción. En los de ciencia ficción solían incluir pequeños ensayos de ciencia, también porque eran cómics muy violentos, muy gráficos. Entonces, como para milanar un poco a las buenas costumbres, le metían algunos ensayos de divulgación científica. Entonces, ya ahí existía. No los incluía aquí porque no venían en cómic, esos eran ensayos escritos.
Entonces, bueno, no lo considero como un ejemplo de cómic de divulgación, ese en particular, pero se incluía dentro de un cómic. Todos los chavitos leían primero la historia y se aterraban con los extraterrestres que comían cabezas o algo así, y al final venía un artículo que hablaba de la posibilidad de vida extraterrestre. Entonces, pero esto sí me gusta porque sí son cómics, eran cómics cortitos de 4 o 6 páginas, muy chiquititos, de un tamaño pequeño, y se regalaban, ¿no? Entonces es como un ejemplo de lo que ya se hacía para darle la idea a la gente de qué era la ciencia y para qué servía. Seguramente ubican el cine de ciencia ficción estadounidense de los años 50, 60, La invasión de los secuestradores de cuerpos, la versión original de La Cosa, ¿qué más fue de esos años? Bueno, están las películas de Ed Wood, que si no conocen a Ed Wood deberían conocerlo, pero bueno, están esas películas. Eran películas donde se mostraba cómo gracias a la ciencia se derrotaba al mal. Este mal podían ser invasiones extraterrestres, podían ser epidemias, catástrofes, animales gigantes. Entonces siempre había un científico que era el que, bueno, al que primero ignoraban y entonces generaban un problema y luego lo volvieron a llamar para que lo solucionara y efectivamente el científico podía solucionarlo. Entonces se le metía a la gente esta idea de con la ciencia vamos a poder lograr un montón de cosas. Esto cambiaría en los años 70. En los años 70 ya era el cine distópico, Planeta de los Simios, la de Cuando el destino nos alcance, bueno, básicamente las películas de Charlton Heston donde sale salvando el mundo solito. Ahí ya se nos dice que la ciencia pues ni nos trajo el progreso y además le dio la torre al mundo, ¿no? Que creo que es más acertado esa profecía que la de los años 50. Bueno, en el cómic sucedió algo parecido. También el cómic utilizaba la ciencia como este motor de progreso. Batman, pues sí, está rodeado de artilugios científicos que le permiten derrotar a los villanos, ¿no? Tiene su baticinturón, tiene el batimóvil, el batiavión, la batilancha, la batimoto, nomás le falta el Vaticano, pero bueno, sí es. En los años 60 surge Marvel Comics y a diferencia de DC, los orígenes de Marvel Comics, casi la gran mayoría tienen un origen científico, ¿no? A Hulk le explota una bomba de rayos gamma y pues hace que se transforme en un Mr. Hyde, ¿no? Este Jekyll se transforma en un Mr. Hyde, el hombre araña lo muerde una araña radioactiva, Iron Man pues se inventa un traje él mismo, un traje de transistores, que era la novedad en los años 60, ¿no? Si lo ha hecho en los años 40 hubiera sido un traje de bulbos, ¿no? Hubiera sido en los 60 ya era de transistores. Ahora sería de microchips, obviamente. De hecho, ya es el cómic actual de Iron Man, el traje ya es nanotecnología, no siquiera son microchips, son nanochips, ¿no? Entonces, sí lo han ido adecuando. ¿Quién más? Bueno, el caso de los hombres X. Ellos no había una causa externa, ellos ya nacían con la mutación, pues también es un concepto científico, ¿no? Y perfectamente válido. Entonces, Marvel sí se aprovechó de este auge que había por el conocimiento científico en los años 50, 60, para también mostrar una idea de lo que era la ciencia, mostrársela al gran público. De hecho, yo estoy seguro que gran parte del apoyo que tuvo la carrera espacial estadounidense, bueno, en general cualquier propuesta científica en los años 50 y 60, se debió al cine y se debió a los cómics, porque mostraban esta idea benevolente de la ciencia, esta idea totipotencial de la ciencia, que nos iba a solucionar todos los problemas habidos y por haber. Entonces, los chavitos veían eso, crecían, muchos de ellos estudiaron ciencia y lo han dicho muchos de los grandes científicos que hicieron ciencia en los años 70, 80, dijeron, yo llegué aquí por Star Trek o por los cómics, porque a eso se querían dedicar. Entonces, fíjense el poder de generación de vocaciones de un cómic, cosa que en México sí se desperdició un poco, porque en México, en los años 50, 60, el tipo de cómic que queríamos entregar era un cómic nacionalista, basado en los valores del mexicanismo. ¿Cuáles eran esos valores? Pues la revolución, el imperio mexica, que no digo que esté mal, pero centraron nomás en eso y los demás, en los temas modernos, ¿dónde están? ¿No? Los temas contemporáneos. Los grandes héroes de México, del cómic mexicano, Calimán, que era un cuate de la India, El jinete de la muerte. el jinete de la muerte, que es un revolucionario, el Santo, que era un luchador que combatía a hombres, lobos, mujeres y enanos. Los super sabios. Memín Pinguín, que era un afrodescendiente que caminaba y hablaba como chango. Hay que decirlo. No era coincidencia que me hicieran hablar así.
¿no? Entonces, esos eran los temas. Ah, bueno, está la familia Burrón, obviamente. Sí, que aquí ya tengo unos números. Bueno, ahorita, bueno, la familia Burrón, que siempre fue considerada de baja estofa hasta que Carlos Monsiváis en un ensayo se puso a decir que ellos representaban la sociedad mexicana actual. Pues ahí brincó a la alta cultura y desde ahí se le ha reverenciado mucho. Por ahí se dice que son los Simpson mexicanos, yo más bien diría los Simpson son la familia Burrón gringa, porque pues, lo que hicieron los Simpson en los años 90, la familia Burrón lo había hecho 30 años antes, ¿no? Entonces, pero bueno, esos eran los tópicos en el cómic mexicano. Pero ¿dónde estaban los temas contemporáneos? No había, porque siempre en México se nos ha vendido la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Cuando vivían los aztecas, no, pues esto era un Edén, no había enfermedades y curaban cualquier enfermedad con fomentos de plantitas y eran casi vegetarianos, no pasaba nada. Pues, se nos vendió esa idea, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando. Vámonos a ver qué sigue. Ahí está. Bueno, vamos a entrar ya al tema. ¿Qué ejemplos de cómic de divulgación científica existen? Yo, la verdad, manifiesto mi ignorancia. Un día yendo a una librería de viejo, me topé con este que están viendo aquí, que se llama Profesor Planeta, y la verdad es que me sentí mal porque dije, ¿cómo yo, divulgador y comiquero, no sabía de la existencia de este cómic? Y pues me topé este numerito bastante amolado, que recopila los 5 primeros números. Ya cuando lo leí, bueno, pues sí fue una decepción, pero quiero creer que fue una decepción porque lo estoy juzgando con los ojos actuales. En verdad estamos hablando de un cómic de finales de los años 70, un cómic con toda la intención educativa, y ese es su gran problema, que confunden educativo con moralizador, y no porque sea moralizante en el sentido de que hable de religión o hable de qué es el bien y el mal, no, sino más bien que el guionista se preocupó más por dar una clase a través de dibujitos que por contar una historia donde los conceptos científicos formaran parte integral de esta. Entonces ustedes van a ver que el Profesor Planeta, por ejemplo, en este número se encoge la típica historia de que se cogen y se meten a un cuerpo, ¿no? Y andan ahí navegando por las venas. Pues no, pues tenemos que salvarle la vida al paciente, ¿no? Y se le meten al cuerpo y entonces, oh, mira, este es un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos son células unicelulares, bla, 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 y se empieza, te da una clase. O sea, toman del libro de texto y lo pegan. Entonces, toda la oportunidad de tener una historia emocionante, interesante, divertida, se pierde porque ya que uno lo lee, dice, esto es una clase, o sea, no me quieras venir a enseñar aquí otra vez. O sea, no te pagué para que me enseñaras, yo quería que me ayudas a escaparme de la realidad, ¿no? Entonces, si pudiera, justo en 2022, digo, de los estudiantes, no sé si los de doctorado que hicieron la maestría, aquí les tocó en un foro que tuvimos de cultura y pensamiento científico, tuvimos el honor de que viniera Chávez Peón, que era el ilustrador de Capitán Planeta, no, perdón, Profesor Planeta. Y justo nos mostró algunas cosas de una exposición que su familia le hizo en línea. Entonces, si lo googlean por ahí, hizo un poco su propio museíto de cosas y nos platicaba precisamente que muchas veces las imágenes, él estudiaba un poco la idea científica que le estaban pidiendo, pero también confesó que nunca dejó que la física lo limitara y iba más hacia la imaginación que otras cosas, pero sí, fue muy, muy interesante esa conversación con él. qué bueno que mencionan el arte porque se me estaba olvidando hablar de ello. No le tomé foto, pero bueno, quiero que noten la influencia de la psicodelia en este cómic. No, pues son los años 70. Obviamente, y de hecho tienen los cómics gringos. Si uno abre un cómic de Doctor Strange de los años 70, así eran. De Hombre también llegó a ser un tanto psicodélico. Silver Surfer también era. Bueno, los cómics espaciales de Marvel de los años 70 eran muy psicodélicos y sí eran producto de drogas psicotrópicas. Antes los escritores eran bien macizos, sí, eso sí. O sea, no me lo estoy inventando. Ahí están las entrevistas donde ellos dicen que Doctor Strange sí lo hicieron bajo el influjo del LSD y cosas así. Entonces, pero bueno,
sí, con el dibujo no tengo mucha queja, la verdad es que es un dibujo bastante competente, pero sí es notorio que, aunque investigaran, pues de repente las libertades creativas eran muy amplias. No digo que esté mal, pero bueno, quiero creer que, vamos, si van a hablar de ciencia, bueno, es que, a ver, sí debo hacer este comentario. Yo en mis labores de divulgación de la ciencia siempre he procurado no llegar con la gente, bueno, más bien, últimamente he procurado, porque al inicio sí lo hacía, cometí ese error, de querer hacerlas como una, yo daba muchos talleres de ciencia, entonces yo siempre creía que, pues un taller debe ser una clase de ciencia divertida, y es un gran error que tienen muchos divulgadores. No, la divulgación, la buena divulgación de la ciencia no debe preocuparse por ser divertida o por asemejarse a las clases. Tiene que ser un producto en sí mismo que le ayude al público a generar interés, pero que no, ese interés no termine cuando termine la actividad, sino que a posteriori la gente le queden ganas de conocer más de cuestiones científicas. Entonces, ahorita que hablemos de buenos ejemplos de divulgación científica, van a ver la diferencia. Pero bueno, la verdad es que en los años 70, alguien en México, que aparte aquí dice historietas de divulgación científica, o sea, ya le llamaban divulgación, porque hay un debate entre los divulgadores que cuando se empezó a usar el término me choca porque no saben de ahí, pero bueno, aquí ya le llamaban divulgación científica. Qué bueno que en México en los años 70 alguien se haya atrevido a hacer esto, porque no lo han vuelto a hacer. Bueno, sí se ha vuelto a hacer, pero cada vez peor. Ahorita vamos a platicar eso. Ahora, en los años 80, y aquí ya es donde ya entra en mi memoria, porque yo nací a finales de los 70, se publica en México esta enciclopedia científica, Proteo, era una enciclopedia francesa, se vendía en los supers, me acuerdo, y había como unos clubes de libro, donde uno iba y compraba, y ahí me acuerdo que mis papás la compraban, en la Conasupo, en las tiendas Conasupo, que eran las tiendas de abasto popular, ahí los vendían. Bueno, esta enciclopedia era muy chistosa porque era una historia de ciencia ficción. Uno la empezaba a leer y era de Star Wars. Y fíjense que era de Star Wars con un androide que podía convertirse en fuego, en agua, por eso se llamaba Proteo, como el dios griego que puede cambiar de formas. La cosa es que le metían conceptos, de repente iban en una nave y no abras la escotilla porque nos vamos a ahogar. Entonces ahí hay una nota al pie, ¿no? Número 1. Y así tenía varias notas. Terminaba uno de leer el cómic y al final venían las notas que eran una clase de ciencias, era un libro de ciencia. ¿No? Entonces el número 1, sí, el espacio es vacío porque no hay aire, bla, 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 bla. Pero en serio, esta enciclopedia Proteo, en las clases medias mexicanas de los años 80, sí generó también muchas vocaciones científicas, se los puedo decir porque mis hermanos, yo no, pero mis hermanos sí estudiaron ciencia por este tipo de materiales. ¿No? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo un cómic le generó a la gente la idea de, pues yo me puedo dedicar a eso, quiero aprender más sobre ese tipo de cosas. Ahora leemos Proteo y pues está ya muy avejentada. De hecho, en México creo que no se publicó completa, fueron 18 tomos y originalmente eran más de 30, entonces no la terminaron de publicar, no sé por qué. Ahí sí no me he puesto a averiguar. Pero sí fue un parteaguas, porque yo sí, varios de mis compañeros en la carrera de biología sí me dijeron que ellos habían conocido la enciclopedia Proteo. Pues, y afortunadamente en las librerías de viejo, con un poco de suerte, sí se la topan a muy buen precio. Entonces, si a alguien le interesa, les va a salir como a 10 pesos cada tomo. Entonces, aprovechen, porque nadie la quiere. Ya como son enciclopedias, ya nadie compra enciclopedias. Entonces ya no. Bueno, importante, no me voy a ir en orden cronológico, puse ejemplos, conforme los fui encontrando ahí en mi casa. Entonces, por eso les sé que tienen dudas, pues lo vamos viendo, ¿no? Pero quise iniciar con Profesor Planeta para que vean cómo sí hubo en México interés de hacer este tipo de materiales. ¿Y qué pasó luego? Pues vayan ustedes a saber qué pasó. Ok, otro par de ejemplos de lo que se puede y lo que no se debe hacer. De Logicomics, supuestamente, fíjense el subtítulo, una búsqueda épica de la verdad, es la biografía de Bertrand Russell, ¿no? Entonces uno dice, y Logicomics, pues voy a aprender de lógica, voy a conocer los postulados de Bertrand Russell. Pues no, la historia se centra más en los amoríos de Bertrand Russell y en sus amantes y cuántas mujeres tuvo, y de lógica, si tiene 2 o 3 páginas, es mucho, ¿no? Es una decepción brutal. Entonces, sí, la verdad, no se los recomiendo, pero bueno, si son completistas, pues ya si se lo topan. Llegó a México, sí se vendió aquí, no sé si lo sigan editando y siga llegando, pero
La verdad fue porque aparte, el prólogo es de Fernando Sabater, un filósofo, ¿no? Uno dice, oye, pues sí está bueno, no, hombre, ya la historia fue una basofia. Bueno, pero fue muy exitoso. A partir del éxito del nombre, Logicomics, empezaron a salir cosas como Cosmicomic, que nos habla de cosmología. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, que se llama Neurocomic. Ahorita tengo fotos para que lo vean más. Como que esa palabra de algo de ciencia y cómic se volvió como los libros de héroes esos para principiantes, ¿no? Una manera de vender. Y funcionó. Han salido muchísimos. El de Cosmicomic no es tan malo. Quizás su problema es que es muy somero. O sea, los conceptos de cosmología son muy complejos. Entonces, de repente lo intentan o reducir únicamente las biografías de los personajes involucrados, o hablan del concepto, pero lo dejan por encimita. Como que sí le dejan la tarea a uno como lector de ve a averiguar más, pero no de la mejor manera, o sea, no de una manera amable. O sea, básicamente es, ¿me leíste? Pues ahora ve y busca, ve a conocer más por tu cuenta, ¿no? Pues no se vale, ¿no? Insisto, creo que sí hay que ser más amigables con el lector. Pues ahí está, de este sí puse páginas, pues porque de este sí tengo las páginas. Neurocomic, un cómic que habla sobre neurociencias. También le tenía muchas ganas. De hecho, si les interesa, me lo topé en los saldos en esta librería que tiene nombre de Libertador de la India. Está saldado, está a un precio decente, entonces por eso fue que lo compré. La verdad no me gustó tanto, como que fue más el caprichito de los autores de, miren, somos tan cool que hacemos un cómic, ¿no? También siento que se queda muy somero. El arte está interesante, aunque el arte se parece mucho a una de las grandes obras del cómic francés que se llama Persepolis, de Marjan Satrapi. Es muy notorio que se quisieron fusilar el estilo. Entonces creo que eso le resta puntos porque es donde está la originalidad, y aparte te estás colgando del éxito de alguien más para sacar tu cómic. Pero bueno, vale la pena echarle un ojo, conocer qué se está haciendo. Me voy a adelantar a las conclusiones, pero creo que sí está muy desaprovechado el cómic para hacer divulgación de la ciencia, a pesar de que cada vez hay más. El problema es que no se hace de la manera correcta, de la manera que debería hacerse. ¿No hay preguntas hasta aquí? Yo me puedo seguir, ¿eh? Bueno, estos cómics me los regalaron en la Comic Con de San Diego. Para los que no sepan, la Comic Con de San Diego es la meca de la ñoñería. Si son fanáticos del cómic, de los juegos de rol, del cine de superhéroes, o de ciencia ficción, terror, pues hay que ir una vez en la vida a la Comic Con de San Diego. Tuve la fortuna de poder ir, y caminando por los pasillos, de repente así se me acercó una chava con un altero de cómics. ¿Quieres cómics gratis? Y yo, pues sí, ¿no? Gratis hasta las puñaladas, no tengo problema. Y resulta que los voy viendo, y me da estos cómics de un personaje que se llama Spectra, donde dice y bueno, me empecé a ver que es de la Asociación Gringa para el Avance de las Ciencias, y yo me quedé sorprendido. Digo, ¿a poco hacen cómics de esto? Digo, ya me puse a platicar con él, dije, yo soy divulgador científico en México, estaba buscando precisamente materiales de ciencia. Bueno, eso me sirvió para que me diera más. Yo regresé con un bolchezote, aquí nada más traje algunos poquitos, creo que traigo ese de Tesla. A ver si porque me echas la mano. Digo, son cosas interesantes. Me gustó que fueran gratis, porque a la persona que llegaba le los regalaban. No, pues obviamente, o sea, miren, la ciencia, y esto lo digo como divulgador, la ciencia repele a la gente. De hecho, a mí cuando me ponen a evaluar proyectos de divulgación científica, siempre le digo, quítale la palabra ciencia del título, porque eso te va a eliminar público. No, o sea, me duela o no, quítasela. Entonces, bueno, la verdad es que aunque los vendieran, pues no se hubieran vendido, es la realidad, y aparte están pagados con dinero público. Entonces, pues qué bueno que los regalen, ¿no? Eso es muy bueno. Aunque hay que decirlo, pues la verdad es que sí son un poco cándidos los autores, no son ni escritores ni dibujantes, como que se ve que entre el grupo de físicos, a ver quién sabe dibujar, ¿no? Pues yo digo, pues ahora dibújate a Tesla, ¿no? ¿Quién se avienta el guión? No, pues yo me lo aviento. Y caen en lugares comunes de los errores que ya comentábamos, son clases hechas cómics, ¿no? Entonces, o son historias demasiado bobas, ¿no? Aquí el único detalle que no me di cuenta hasta ayer que lo topé, el personaje se llama Spectra porque es un cómic que habla del espectro de la luz, el espectro fotoeléctrico. Y este tipo de portadas así brillositas, en el mundo del cómic se conocen como espectras.
Entonces, güey, pero ayer me di cuenta de, es una portada de Spectra, ¿no? O foil, ahora le llaman foil, pero en los 90 le llamaban Spectra, ¿no? Y entonces, bueno, está interesante. Creo que también el gran problema es que a fuerzas quieren hacer un superhéroe, es equivalencia de cómic igual a superhéroe. Sí, los superhéroes son el género quizás más popular, pero no es el único. Y creo que de haberse puesto a leer más cómics, estos cuates, sí, hubiera funcionado mejor hacer, por ejemplo, ¿dónde quedó el de Tesla? Sí, cosas a lo mejor más basadas sobre personajes reales, ¿no? Creo que hubiera funcionado, pero insisto, qué buena onda que se haya aventado a hacerlo, y que haya habido dinero, presupuesto para imprimirlos, y se lancen a San Diego a regalarlos y a diferentes convenciones de cómics, cosa que no he visto en las convenciones mexicanas, ¿no? Entonces, ahí sí, seguimos todavía un paso atrás. Bueno, ahora, ¿qué tenemos equivalente a esto que hizo la asociación para... No es cierto, esto perdón, es la sociedad gringa de física, no es la del avance de las ciencias. Bueno, en México, esto salió, debió de haber sido por ahí de 2006, 2007, salió este cómic que se vendía en las librerías Educal, en algunas tiendas de cómic lo llegué a ver, que se llamaba Dime Abuelita ¿Por qué? Y que se presentaba como un cómic de divulgación. Alguna vez platiqué con el escritor, la verdad es que buena persona, me contó cuáles eran sus objetivos y dije, pues está padre, ¿no? Pero cuando lo empecé a leer, sorpresa, lo mismo de siempre, es una clase dibujada, ¿no? Aquí, bueno, no se alcanza a leer, pero básicamente tiene que despejar una ecuación y entonces la abuelita le empieza a decir paso por paso, vas a despejar la X, pasa el número del otro lado, o sea, es la clase tal cual, y así son todos los números de dime abuelita, ¿por qué? Entonces yo así de, y eso le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué se lo hace? Abuelita, ¿por qué? Digo, está bien la intención, pero hay que recordar que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Habrán salido como 10 números del cómic y obviamente pues no se vendió, porque ese sí lo vendían, ¿no? Y pues sí es crítica esto, era caro para la época. Sí, 40 pesos, estamos hablando del 2006, cuando un cómic del Hombre Araña en esos años valía como 12. Entonces, si un adolescente, este estaba dedicado a adolescentes, ¿en qué se va a gastar su dinero? ¿En el Hombre Araña que cuesta 12 pesos o en Dime Abuelita ¿Por qué? Que cuesta 40 pesos y que lo va a regañar si no resuelve bien la ecuación? Entonces, tenemos ahí un problema. O sea, también son consideraciones que uno como divulgador debe de tener. ¿Cómo le vas a llegar al público? De hecho, yo platiqué con él porque en esos años yo trabajaba en el Instituto de Ciencia y Tecnología todavía del Distrito Federal. Y el autor fue a buscarme para ver la posibilidad de imprimirlos. Y la verdad es que de inicio yo no conocía el cómic cuando me lo mostró, dije, pues sí le vamos a entrar, ¿no? Ya que lo leí fue así ¿sabe qué? Mejor luego platicamos, ¿no? Pues sí, porque la verdad, o sea, sí requería muchísimo trabajo de fondo para corregir las deficiencias. Y de nada me sirve que alguien me dijera, no, pues no hay nada de cómic de ciencia en México, públicalo. No, porque les comentaba hace un rato que un mal trabajo repele a la gente. Y sobre todo la mala divulgación va a hacer que la gente se vaya con una idea errónea de la ciencia. O sea, de por sí la gente ya tiene una idea errónea de la ciencia. Incluso los científicos tenemos una idea errónea de la ciencia. ¿No? Por eso hay una maestría en metodología en la ciencia. Y posgrados en filosofía de la ciencia. Y luego le das un producto aburrido, pues va a salir peor, ¿no? Entonces la verdad es que por eso es que no nos aventamos a publicar este cómic en aquel momento en el gobierno del Distrito Federal, porque no queríamos tener ese efecto contraproducente. Entonces la verdad es que sí fue una decepción. De hecho, por aquí traía un número. Bueno, ¿Murciélagos? no, acá está ese número. Aquí tenía un número. Igual el formato, pues es imitar el cómic gringo, grapas, 32 páginas, lo que les decía. El dibujo no era muy, tampoco era muy elaborado el dibujo. Entonces, creo que, o sea, son detalles que a lo mejor uno como divulgador dice, pues consigo a alguien que dibuje y que lo haga. Pero no, un buen cómic no debe tener un dibujo así que ustedes digan, uy, cada página me sorprende. Pero sí debe ser un dibujo lo suficientemente competente para narrar una historia sin palabras. Es lo mínimo que se le pide a un buen cómic.
Ya, ahora, si ese dibujo es bonito, bueno, ya es ganancia, pero no es necesario. Hay un cómic que se llama Mouse, que habla sobre... Es una visión muy crítica del holocausto judío. El dibujo es feo, pero funciona muy bien porque cuenta muy bien la historia. Entonces, uno puede olvidarse de que el dibujo es feo. ¿Por qué? Porque la historia es envolvente. Y porque lo que no nos cuentan los personajes nos lo está contando en los dibujos. Entonces, eso es importantísimo a la hora de hacer un cómic. Entonces, si uno como divulgador le va a entrar a esto, oye, consíguete un dibujante y hazle ver al dibujante la importancia que va a tener la ciencia, o bueno, el contenido científico en la historia, para ver cómo lo puede transformar a imágenes. Y obviamente ya, quien vaya a escribir el guión, pues también debe de pensar que no se trata de educar a la gente, no es el objetivo de la divulgación educar. Simplemente queremos acercar, poner a su disposición cierto tipo de información que podemos relacionar con la ciencia. Porque si nos clavamos en que solo conceptos científicos, pues vamos a terminar dando clases. Pero si lo hacemos desde un punto de vista filosófico de la ciencia, pues podemos hablar a la gente de muchísimos más temas. ¿Para qué le sirve la ciencia? ¿Quiénes hacen la ciencia? ¿Cómo se hace la ciencia? Ahí hay un área de oportunidad muy grande. Nadie ha hecho. Ah, bueno, no, sí hay uno, ahorita lo vamos a ver. Un cómic de cómo funciona la ciencia, cómo se hace la ciencia. Ahorita lo vamos a platicar. Vamos a ver qué más tengo. ¡Ah! Para que les digan que no nomás me quejo y traje puras cosas feas, no, hombre. Este sí, bueno, es una obra maestra, pero tiene un gran problema. Es imposible de conseguirse actualmente. Census es un cómic atípico porque fue escrito, bueno, fue publicado por el Nacional Monte de Piedad con la idea de generar conciencia sobre las personas con debilidad visual y ciegas. Es un cómic que viene en braille. Entonces, cada número, a ver, lo pongo aquí. Wow. A ver, es que no sé si lo van. Ah, mira, no tiene bolsa. Ahí sí. Cada número, es que si no me escuchan, estamos en línea, ¿no? Creo. Cuenta una historia normal como cómic, palabras, dibujos, y no se alcanza a ver, pero aquí vienen en braille. Ojo, no es la traducción de la historia, es una historia aparte. Entonces, si uno quiere conocer la historia completa, bueno, si mejor verlo ya. Al final viene un alfabeto en braille, entonces uno puede empezar ahí a ver qué dice. Digo, obviamente no tiene uno, si uno puede ver, no tiene que ver con ver la disposición de los puntos, pues ya puede saber convertir el código, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque las personas ciegas, pues van a tener una parte de la historia que los que podemos ver de entrada no vamos a poder tener. Bueno, aquí lo interesante, quien lo escribió se llama Jorge Grajales, que si no lo conocen, él es la persona que más sabe de cine. Yo me atrevo a decir que en el mundo, no en México. Cualquier pregunta de cine se la hacen y él se las puede responder. Él es débil visual. Entonces, está escrito desde la experiencia de una persona con debilidad visual. En ningún momento es complaciente, en ningún momento es victimista. El primer número, fue como una historia de ciencia ficción de unos astronautas que llegan a un planeta y empiezan a quedarse ciegos. El segundo número fue de terror. Es una persona que empieza a ver fantasmas. Seguramente muchos tienen el problema de que ven manchitas. Ese es el problema, es esa alegoría. El tercer número, que es el que más nos compete ahorita, es sobre una heroína que se llama Visual Devil, pero débil como de diablo, pero es el juego de palabras con débil visual. Y esta habla sobre la quimiofobia, el miedo que se tiene a las sustancias químicas simplemente por el nombre que tienen, ¿no? Como nos dicen ahí, no te bebas eso porque contiene, contiene dióxido de oxígeno. Es agua, H2O es agua, ¿no? Pero como le ponen el nombre químico, la gente ya se espanta y no consumo nada que no pueda pronunciar, ¿no? Entonces, es un gran cómic de divulgación en contra de la quimiofobia y que además tiene el contenido de debilidad visual y que además tiene el plus de que es en braille. Entonces, esto lo editó el Monte de Piedad, no lo ha vuelto a reimprimir. Lo que me parece una lástima, porque, o sea, lejos de todo el contenido que les acabo de platicar, está muy bien escrito. El dibujo es de alguien famoso, un cuate que se llama Beff, seguramente, un escritor, seguramente lo han oído mencionar. Y obviamente hace su mejor trabajo aquí porque tiene un muy buen guión. Ahí nos habla la importancia del guión en un cómic. Entonces, esto es una maravilla, desgraciadamente es inconseguible.
De hecho, ahorita voy a salir con cuidado, no vayan a meter, que aparte es la colección completa, déjenme les digo, son los 3 números que salieron. Solo salieron 3 y ya no hubo más. Que aparte son cómics caros de imprimir porque pues, hay que tener la prensa para hacer el braille. El braille son perforaciones para que tenga textura. No se puede nada más dibujar, pues no, si no, no van a ser las personas que lo quieran leer, ¿no? Entonces, es una maravilla. Y creo que aquí la divulgación se hace en 2 niveles. El cómic de la quimiofobia, bueno, obviamente el personaje de Visual Devil, su identidad secreta es una divulgadora científica que le da por desmentir a charlatanes que dicen no consumas nada que no puedas pronunciar y cosas. Y ella dice, no, pues todo está hecho de químicos, una manzana está hecho de químicos. El problema es que te lo venden como algo natural y en oposición lo artificial, pues es el yogur que te estás comiendo de una botellita, ¿no? Pero pues en realidad son alimentos ambos. Pero el otro nivel es precisamente mostrar cómo vive la gente con un problema visual. También ahí hay un componente de divulgación científica, ¿no? Un componente de salud. Y en ningún momento te lo ponen en la cara, lo hacen como una alegoría. Y los que llegan al planeta y empiezan a perder la vista, pues es la situación que mucha gente que empieza a perder la vista por algún problema de glaucoma o algo así. Entonces, a eso me refería con que la información científica debe de ir integrada a la historia, ¿no? Lejos de ser un personaje más, debe ser parte de las vivencias de los personajes, de la historia que se está contando. Bueno, entonces para que vean que sí traje cosas buenas, no puras cosas de las que me quejo. Bueno, los diálogos. Es el autor, se puso a platicar con científicos. Yo me imagino, no me he puesto a investigar, pero estoy seguro que él quería hacer un documental. Y al no obtener financiamiento, dijo, pues voy a hacer un cómic. Que sí, mucho más barato, ¿no? La verdad es que es mucho más barato. El problema es que, no sé por qué, se puso a calcar las tomas que hizo de sus grabaciones, y eso es lo que plasma en el cómic. Entonces tenemos un cómic de entrevistas, donde están 2 personas entrevistándose. Ya ahí están, y aparte horribles los dibujos, ¿no? Como que calcó así, pero pues puso a sus hijos, no sé. Y bueno, otro gran problema que tiene es la gran cantidad de texto en los globos. Bueno, esta página no estaba tan, pero hay páginas peores. Entonces, creo que ahí se desperdició una gran oportunidad. Si estás hablando directo con los que investigan, con los que producen el conocimiento científico, pues también date la tarea de producir algo nuevo a partir de eso, ¿no? Ahora, y aparte es un mamotreto como de 300 páginas, ¿no? Yo no lo he acabado de leer, la verdad es que no pude. Pásale, vas a ir al baño, pues. Yo sé lo que es tener ganas de ir al baño y no puedo. Entonces, bueno. En realidad, a lo mejor pueden decir, es que no te gusta nada, ¿no? Pero es que sí, como divulgador, yo sí quisiera que hubiera más obras como Census. Ya les expliqué el por qué. Y la cosa es que la gran mayoría de obras de divulgación de la ciencia en cómic que nos llegan del extranjero, y luego aquí en México se quieren copiar lo que ya se hizo fuera y pues copian los errores. Ese es el gran problema. Pero bueno, de los diálogos también les comento, también se lo pueden topar en saldos, si les interesa. Yo lo compré saldado, afortunadamente, porque llegó aquí costando como 800 pesos. Pero no, ya se lo pueden topar en las ferias del libro de Botadero, ahí lo van a encontrar. Todavía hay. El año pasado todavía había algunos. Bueno. Esta colección es una colección originalmente en inglés, también existe en español, cómics de ciencia, así se llaman. Creo que también es de lo poco bueno que sí he visto últimamente. Yo tengo una niña de 7 años, tiene varios números de estos, le han encantado todos. Lo que me gusta de los cómics cuando uno es niño es que uno los puede leer y releer y volverlos a leer y no se aburre. Y así es como se les van quedando las ideas. Bueno, se nos van quedando las ideas cuando somos niños. Entonces, la verdad, son cosas. Bueno, a ver si lo puedes abrir, pues, para mostrar. A ver si alcanzan a ver los dibujos. Son dibujos, la verdad, bastante bien hechos. Narrativamente funcionan. Sí me gusta que el dibujo dice una cosa, los diálogos dicen otra cosa. Tienen muchísimas infografías, lo cual también me parece bien. Sí les he encontrado algunos errores. Hay que decirlo, errores conceptuales. Por ejemplo, hay uno de dinosaurios, y en la portada viene ahí un pterodáctilo que son dinosaurios. Y no lo aclaran adentro. O sea, en el contenido nunca aclaran que el pterodáctilo no era dinosaurio. Entonces, me parece que eso sí es un error bastante garrafal. De murciélagos es bastante bueno, la verdad, me sorprendió mucho cuando lo leí, porque nos habla, bueno, cómo es la biología de los
murciélagos, cómo funciona su ecolocalización, qué comen, cuántos tipos de murciélagos hay, habla de los murciélagos hematófagos, todo eso. Y también habla de su importancia ecológica, o sea, vamos, sí se da el tiempo de los grandes temas concernientes a los murciélagos, sí los maneja, y aparte le mete esta cuestión social del miedo que tenemos hacia los murciélagos, también lo manejan dentro del cómic muy bien, la verdad. He leído como 3 números que están un poco caros, la verdad lo acepto, por eso no he leído más, y no todos se consiguen aquí en español. Entonces, pero vale la pena, creo que sí es de lo mejor, y hay de muchos temas. Bueno, está el de murciélagos, hay de arañas, de la tabla periódica, hay de volcanes, hay el de dinosaurios que les decía, de perros, de gatos, bastante bien, está muy variado el tema. Quizás harían falta de ciencias sociales, es lo que yo les criticaría, hace falta que dentro de esta colección, también para meterle al público la idea de que las ciencias sociales también son ciencias, y nada de que son ciencias suaves y blandas, no, son ciencias también, ¿no? Si intentan explicar la realidad, son ciencias. Creo que esa es la definición, bueno, los filósofos de la ciencia me van a matar, pero el único hilo conductor que une a las ciencias sociales y naturales es que ambas intentan explicar la ciencia, la realidad, perdón, o un aspecto de la realidad. Ahora, si lo hacen bien o mal, ahí no me voy a meter, ya es cuestión de cada quien, pero creo que sí podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Parece que ahorita que lo mencionas, esa es una constante. Es decir, el cómic hace mucho por ideas físicas. Pienso, por ejemplo, como ya hasta un poco hartos estamos del multiverso y la explicación de esa idea, pero incluso en la biología hay muchas ideas interesantes, o serían las ciencias más fáciles, que más fácil encontramos en el cómic, mientras que el tema de las ciencias sociales no está ahí. No es fácil encontrar la divulgación. Justo platicábamos los compañeros que vienen de la Superior de Economía que hay algunos intentos, hubo un concurso por parte de la Secretaría de Economía para tratar de alentar que alumnos de nivel superior ayudaran con temas de educación financiera a través de cómics, ¿no? Pero pues son esfuerzos difíciles de gente, pues estudiantes que le echan ganas y el concurso es interesante, pero las ciencias sociales, dado, es algo que no está en esos esfuerzos de divulgación de la ciencia, ¿no? Pero, pues bueno, hay que al menos hacerlo notar para que empiece a haber algunos intentos hacia allá. Es que siempre será más fácil decir que un superhéroe surge porque mataron a sus papás a que surja por la desigualdad social. Más fácil que la gente lo entienda. Pero sí hay, y de hecho acabo de caer en cuenta que cometí esa grandísima omisión. Tengo un cómic de marxismo, que no es el de Marx para principiantes. Se me olvidó incluirlo aquí. Sí hay cómics históricos. Por ejemplo, debo mencionarlo, hubo una colección de historia de México en cómic, escrita por Paco Ignacio Taibo II en los años 80. Bastante decente, la verdad, buen dibujo, buenos guiones, y era pues hablar de la historia de México desde el Imperio Mexica hasta la Revolución. Son como 20 tomos, con un poquito de trabajo sí se los pueden conseguir, pero existe esa. Ya hay cómics de economía, hay algunos cómics que explican qué es el dinero, cómo funciona. Se me olvidó incluirlos. Bueno, ya tengo ahí tarea para la siguiente, para la segunda parte, para la secuela de esta charla. Bueno. Quiero llegar a este número, este sí lo traigo aquí. Este cómic se llama El Investigador Fantasma. A ver si es un cómic muy interesante, la verdad. Tiene un dibujo, como podrán ver, pues un tanto minimalista. La historia sucede en un centro de investigación donde sucede un misterio y entonces se trata de descubrir qué pasó ahí. Lo interesante del cómic es que la historia nos cuenta cómo trabaja la ciencia. Está padrísimo porque podemos ver la burocracia, de repente está el misterio, pero no puede, oye, abren el laboratorio, ¿no? Para entrar a revisar qué pasó ahí. No, pues no tengo llave. ¿Quién tiene la llave? No, pues el conserje. ¿Quién es el conserje? Pues necesitamos un permiso para que venga porque ya acabó su turno. Y entonces, o sea, todo eso lo ponen aquí. Y luego la interacción que hay entre los científicos, ¿no? Porque, oye, necesitamos entrar a tu laboratorio porque ahí no sé qué.
Bueno, entren, pero a ver, dejen de tapar esto con una cobija para que no se roben mi investigación, ¿no? Y cosas así. Está padrísimo, la verdad. Yo cuando lo leí, fue así, me abrió los ojos porque dije, wow. O sea, yo estaba seguro que sí era posible hacer un cómic sobre cómo funciona el entramado laboral de la ciencia. Y pues ¿cómo se llama el doctor? Robin Cousin, debe ser, creo que es canadiense. Él lo hace, lo logra, y lo hace con una historia de misterio que la verdad también es bastante atractiva, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí salen algunos científicos que pues, sí presentan rasgos autistoides. Sabemos que muchos científicos los presentan, aquí los pone, científicos que quieren ser pues, más idealistas. No, la verdad es que es una maravilla también cuando me lo topé. O sea, yo estaba riéndome a carcajadas, no por las situaciones, sino porque identificaba yo todo este entramado científico, ¿no? Seguramente han leído a León Olivé su definición de lo que es la ciencia, involucra a estas instituciones que generan ciencia y que son los científicos. O sea, para hacer ciencia hay que ser científico, ¿no? Es como una redundancia, pero pues esto está aquí, esa definición es la que manejan en este cómic. Y alguno que otro concepto científico también, de ciencias naturales, pero muy bueno. El investigador fantasma también está saldado, entonces cuando sea el remate en el Monumento de la Revolución, ahí he visto que el año pasado todavía tenían copias. De hecho, lo compré yo a un superprecio. Si se lo topan, se los recomiendo muchísimo. Una gran obra, que aparte yo lo compré nada más porque dije, ok, es una historia ambientada en un centro científico, a ver qué hacen. Ya que la leí, sí fue así de, está buenísimo, o sea, es un posgrado esto. Está muy, muy buena. El investigador fantasma, ese se lo recomiendo muchísimo. Que aparte yo no sé a quién se le ocurrió traerlo a México, la verdad, pero bueno. Ok, otro ejemplo de cómic científico mexicano, perdón, el autor decía que él no quería hacer divulgación, y sí le creo, porque lo que ha hecho después y cómo terminó el cómic, efectivamente me da la razón. Pero en su momento, estamos hablando de 2006, 2007, 2008, fue muy popular entre los que leíamos cómic en internet. Bunsen, obviamente, Bunsen es el nombre del mechero que usábamos en la secundaria. El autor, Jorge Pinto, él era hijo de antropólogos, de investigadores antropólogos, y dice que a él le llamaba mucho la atención de repente las conversaciones que tenían sus papás con colegas, que podían ir desde conversaciones muy doctas hasta cosas muy ridículas, y que eso fue lo que terminó poniendo en el cómic. Básicamente la historia trata, si hay como cierta continuidad, la historia trata de un investigador, un becario y los animales del laboratorio donde trabaja. Entonces son sus desventuras. Digo, sí es mucha grasejada, chiste, algunos muy buenos, otros muy fáciles, pero de repente sí se veía algo de sociología de la ciencia ahí, sobre todo cuando el investigador manda al becario a hacer cosas. Pero oye, ¿por qué lo hago yo si te toca a ti? No, para eso es mi becario. Yo ya llegué al puesto de investigador, ahora te toca chalanear a ti, yo ya hice lo mío, ¿no? O sea, ese tipo de cosas reales que pasan, y ya de que se ven de nervios, pero eso es otra cosa. El drama del servicio social. Los tesistas. Pues bueno, la verdad, en su momento fue una gran sorpresa porque yo nunca trabajé en un laboratorio, no sé si por fortuna buena o mala, pero por fortuna nunca trabajé, no sé si bueno o malo. Pero sí veía a mis colegas, a mis compañeros, a mis amigos, que de repente llegaban con anécdotas y todas aparecían en Bunsen, ¿no? Entonces, no sé si siga disponible en red. Es que también en los saldos ya se encuentra el tomo completo, que es que ven aquí. Este es el tomo con todas las tiras y está saldado. Entonces búsquenlo en los remates. Los remates son una fuente inagotable de material para hacer estudio, ¿no? Entonces ahí me lo compré. No sé si siga disponible en red. Tendré que buscar Bunsen Comics, a ver si sigue. Ya los últimos años, de verdad, ya como que se le acabaron las ideas y fue bastante aburrido. Pero por lo menos los 2 primeros años, una genialidad de sociología de la ciencia, y que aparte fue hecha en México, ¿no? Entonces, ahí se los recomiendo mucho, para que vean que sí trae. Este otro que seguramente se lo han topado en Facebook. Bueno, ahorita ya no sale tanto, sí llegó a tener su pico de popularidad. El cómic original se llamaba el Yeti raro, de Awkward Yeti, y de ahí salieron estos personajes que eran los órganos del cuerpo. Y bueno, fueron tan exitosos que ya después el autor
sacó la página aparte de los órganos. Los principales eran el corazón y el cerebro, que era muy chistoso porque el corazón es un hedonista y solo quiere el placer y sentimientos, y el cerebro pues es así muy cuadradito, muy seguir la línea, muy ingeniero tal vez, si lo quieren ver así. Pero tiene muchos chistes basados en fisiología humana o en cosas que nos pasan a todos. Este que puse aquí, pues es el cerebro que está torturando la lengua. A ver, muelas, muérdanla ahí, pac. Ay, la lengua se queja. Ah, pues ahora vuelvan a morder en el mismo lugar para que se vea que no fue un accidente, ¿no? Ahora muérdanle el labio, que todo nos ha pasado cuando nos mordemos, ahí andamos con el labio hinchado y nos lo estamos mordiendo varias veces, ¿no? Bueno, tiene muchos chistes así, está la vesícula, que se la vive fabricando piedritas. Y nadie la quiere porque fabrica piedras. ¿Y por qué nadie quiere mis piedritas tan bonitas, no? Entonces, y el hígado, ya deja de fabricar esas cosas, ¿no? Me estás matando. Entonces, la verdad, estos sí están disponibles en internet. Así los buscan como Heart and Brain o Edward Jetty, allá arriba se ve. Ahí los van a encontrar. Creo que existe versión en español, incluso. Entonces también los pueden buscar. Digo, es un cómic de humor, pero está basado en realidades fisiológicas del cuerpo humano. Entonces creo que, por ejemplo, para públicos adolescentes, si les vamos a hablar de temas de salud, pues este sería un buen material de apoyo. Para que vean las posibilidades que pueden tener. Bueno, ya llegamos ya a las grandes ligas. Este es el que yo siempre uso como el ejemplo del mejor cómic de divulgación de la ciencia, sobre todo de salud. Arrugas, el autor se llama Paco Roca. Tuve la fortuna, ahí sí buena, de entrevistarlo en un episodio de Nerdología, me lo pueden checar en el podcast. Arrugas nos cuenta la historia de un señor que empieza a sufrir Alzheimer. Y entonces todo el proceso de cómo va perdiendo la memoria. Les puedo adelantar, no es spoiler. Cuando pierde la memoria, la página se vuelve blanca. Tiene una página blanca entera, simbolizando que ya perdió la memoria. Es una historia magníficamente bien escrita. El trabajo que hizo Paco Roca me parece algo inconcebible. Él se puso a platicar tanto con pacientes de Alzheimer como con sus familias. Muchos de los diálogos que aparecen en la historia son reales. Pero fue tal el impacto, o sea, cuando las familias lo leyeron, fue tal el impacto que incluso algunas sociedades de Alzheimer en España lo empezaron a utilizar como material de divulgación. Entonces, es una historia muy bien escrita, muy bien dibujada, muy entrañable. O sea, este es el ejemplo de lo que debería ser el cómic de divulgación. En ningún momento se para el señor, tengo Alzheimer. Alzheimer es un síndrome. No. Él, creo que en la primera escena está él en el médico y el médico le está diciendo, oiga, usted padece de Alzheimer. Y a partir de ahí es todo el viaje del personaje principal. Por eso la portada ven que la cabeza abierta y las fotos saliendo, está perdiendo las memorias. Es una obra maestra, por donde la vean. Tiene una adaptación a película animada, nada más que le cambiaron el final. Me pareció el final más cursi de la película, entonces yo recomiendo más el cómic. Y un buen amigo mío que estaba involucrado en las bibliotecas de aula de la SEP, logró meterlo a las bibliotecas de aula del Estado de Puebla. Entonces los estudiantes de Puebla podían leerlo, no sé si siguen existiendo esas bibliotecas de aula ahí, pues podían leerlo. Y hubo una edición mexicana, por lo mismo, que fue exclusiva para las escuelas. Entonces, la verdad, les digo, o sea, cuando a mí me preguntan, ¿hay un buen cómic de divulgación? No, pues o sea, la historia es una historia trágica, muy dramática, pero uno conoce sobre el Alzheimer cuando la lee, de tan bien escrita que está. Aquí, bueno, lo bueno es que el autor es dibujante y escritor, entonces eso le facilita a él que el dibujo se acople muy bien con la narración. Pues la verdad es que es una maravilla. Sí, 5 estrellas, excelente servicio. Justo uno de los programas en los que empecé a poner mucha atención en nerdología fue la entrevista a Paco Roca y también historia también que mencionaban de los surcos del azar. Es la historia de un batallón de la Guerra Civil Española que se va con los franceses a pelear y el seguimiento y justo inconscientemente aprendes historia, ¿no? Está siguiendo el relato de y de ahí, entonces sí, es un gran autor. No, el tener control tanto del guión como de
del dibujo, supongo que lo hace, puedes hacer muchas cosas que en otros casos no puedes hacer. Doctora. Sí, y nada más una pregunta. ¿Cómo clasificarías los supersabios de Germán Much? Fue un intento de hacer cómic de divulgación, de hecho también tontamente lo olvidé incluir, y bueno, y se me ha olvidado incluirlo porque no tengo números de los supersabios. Ah, pues Entonces, sí, pero también... un compañero en Acapulco que es su hijo, ¿Ah, sí? Javier, y el otro Germán. Ah, pues pásame el Yo contacto no, para Javier. entrevistarlos. Ah, Yo colega. sí. Pásame el contacto para entrevistarlos, sí. Los supersabios fue un cómic que fue en años 60, si mal no estoy. Sí. No sé si 60 o 70. Un intento de hacer un... hagan de cuenta, Una bueno, película también que- iba a decir Odisea Burbujas, pero creo que muchos no van a ubicar Odisea Burbujas de los más jóvenes. Espero que sí los ubiquen. Pero era la idea de este grupo de amigos que sufren aventuras donde aprenden cosas. Y sí, también incluía mucha ciencia, también... sí, se me olvidó que, bueno, tengo otra misión, tengo otra Sí, cosa. después, sí. Déjenme, nada más estaba buscando el nombre de la última novela de Paco Roca, del último cómic de Paco Roca. Excelente. Porque ahorita que hablábamos de la falta de ciencias sociales, creo que ese cómic también nos habla mucho de las ciencias sociales. Nada más déjenme ver, se me fue el nombre ahorita. Regreso al Edén, no. Regreso al Edén era el anterior. Es Paco Edén, le puse. Ahorita les doy el dato, porque ese sí me parece relevante. Ay, ¿cómo se llama el último? Aquí está. ¿Ves? Es el de El abismo del olvido. El abismo del olvido nos habla sobre estas fosas en España, donde se han encontrado los cuerpos de la gente masacrada durante la guerra civil. Esta historia cuenta la historia de un enterrador, un cementerio de una iglesia, que cuando empezó vio que empezaban a llegar los cadáveres y que le obligaban a enterrarlos, los cadáveres de su pueblo. Él lo que trató de hacer, dice, bueno, ahorita no podemos hacer mucho, pero a ver si en el futuro pueden identificar quiénes están aquí. Entonces hizo un sistema para enterrarlos, un acomodo, y llevaba registro de quién estaba en cada fosa. Lo interesante del cómic es que lo cuenta a dos tiempos Paco Roca. Cuenta la historia del enterrador en aquellos años de la guerra civil y cuenta la historia actual de las familias que ahorita están luchando. Entonces se ve todo el entramado político, legal, para poder acceder a las fosas y desenterrar a los cuerpos, porque el gobierno no quería que se desenterrara nada. Entonces, hablando de ciencias sociales, ahí podemos ver pues, todo, cómo las ciencias sociales funcionan, ¿no? Bueno, trabajan más bien dentro de la sociedad, valga la redundancia. Entonces, desgraciadamente esa no la han traído a México. No sé qué conflicto hay con la distribuidora y no lo han traído. El abismo del olvido se llama. Yo lo pedí afortunadamente en línea, ya que se consigue casi todo. Entonces, hay que buscarle, ¿no? Pero sí, el abismo del Edén creo que es un magnífico ejemplo de divulgación de ciencias sociales. Sí, sin caer en la clase, pues. O sea, igual que en Arrugas, en el abismo del Edén todo está embebido en el tejido de la historia. ¿Vas a contarlo? Bueno, otro ejemplo también desde España, creo que está haciendo ahorita, va a la vanguardia en este tipo de cómic, está de María y yo. Aquí el autor, Miguel Gallardo, su hija es autista. Entonces hizo esta historia donde él explica para él qué significa el autismo y cómo es convivir con una persona con neuroatípica, ¿no? Una historia muy bonita, muy entrañable. Los que tengan parientes neuroatípicos la van a leer y van a, sí, esto me pasa. ¿No? Como el meme de DiCaprio, sí le van a hacer, ¿no? Entonces, tiene una continuación que se llama María y yo, 20 años después. Creo que ya lo hizo después del éxito, como que ya hizo lo que se esperaba de él. Creo que este es mucho mejor porque es más fresco, ¿no? Entonces, la verdad, y también ha sido utilizado por diferentes sociedades de autismo para decirle a la gente, mira, no entiendes bien qué es el autismo, aquí, a ver si con esto te ayuda, ¿no? Y sí funciona. Entonces, creo que un buen cómic de divulgación, si bien su intención no es educar, puede servir de apoyo educativo. ¿Por qué? Porque está hablando a final de cuentas de información real, información veraz. Pues puede funcionar por ahí. Ay, todavía tenemos tiempo. Bueno, este par de obras ya tienen que ver con salud mental. El Día de la Victoria es una historia basada en depresión. De epiléptico nos habla sobre el trastorno bipolar. Es muy crudo, un cómic muy crudo porque cuando, vamos,
el hermano de alguien que tiene trastorno bipolar, él cómo veía ese trastorno en su familia y cómo trastornó a su familia. Entonces, de repente, cuando el hermano está bien, el dibujo es suave, es tierno, es agradable. Cuando el hermano está mal, el dibujo se vuelve estridente, se vuelve incómodo. Es una gran historia también, epiléptico. A diferencia de lo de Paco Roca, este quizás no es tan ilustrativo sobre qué es el trastorno bipolar, pero sí habla mucho de la vivencia, de cómo lo vio el autor. Es la historia de su hermano, ¿no? Es la historia de, pues es que pasaban este tipo de cosas, de repente mi hermano llegaba golpeado, no sabíamos por qué, o sea, porque el hermano se golpeaba cuando estaba eufórico. Entonces, todo ese tipo de cosas que de repente no se divulgan como deberían, pues se hace a través de cómic. Epiléptico fue muy exitoso en Francia. De hecho, si lo llegan a leer, el estilo es muy similar a este que les decía de Persepolis, de Marjane Satrapi, y se ha acusado a Persepolis de que se fusiló el estilo de dibujo. Así como el que les comentaba hace un momento, el de Neurocomic, que se fusiló el de Persepolis, Persepolis dice, yo no veo que sea fusil, o sea, que sea plagio, sí hay mucha influencia, sí la hay, pero bueno, y son de estas historias que creo que estos dos no intentaban ser de divulgación, como Arrugas no lo intentaba, pero de tan buena que fue la investigación, de tan bien escrito que está el guión, funcionan para comunicar ese tipo de ideas. Entonces ahí radica su valor. Vamos, se llama Downtown, no sé, ¿sabes? Este es un cómic electrónico de origen, está en red, y básicamente narra las vivencias, experiencias de gente con síndrome de Down. Cómo se comportan, el tipo de cosas, sus preocupaciones. Entonces, yo creo que no se alcanza a leer las historietas, no se preocupen. Son historias bonitas, tampoco no, quizás no es tan ilustrativo de qué es el síndrome de Down, pero sí si nos vamos a las ciencias sociales, nos habla un poco de cómo se sienten ellos dentro de la sociedad. Entonces eso me parece bastante relevante, vale la pena echarle un ojo. Así como también tengo entendido, es que alguna vez en una feria del libro, es no eran saldos, por eso no los compré, muy caros. Había más cómics sobre síndrome de Down, vi que había otros cómics sobre, también eran sobre autismo, y no los he vuelto a ver, y lo peor es que olvidé los títulos, entonces ya ni para buscarlos, ha sido un problema encontrarlos, pero bueno, en los últimos años ya ha salido un montón de historietas relacionadas con exponer el comportamiento de personas atípicas, ¿no? Síndrome de Down, autistas, todo tipo de cosas. Y ahí me parece correcto porque sí estaban invisibilizadas o se tienen muchos mitos alrededor de este tipo de información. Y creo que gracias al cómic sí está ayudando como a generar mayor conciencia acerca de ellos. Lo de Arrugas que digamos de Paco Roca sí fue un parteaguas en España. O sea, sí hay un antes y después de cómo se maneja el Alzheimer después de la publicación de Arrugas. Pues fíjense la importancia que tuvo un cómic, ¿no? Algo que hace 50 años decían que era literatura basura. Por eso decía que en Europa nunca ha sido considerado así, siempre ha sido de alto alcurnia. Perfecto, sí puse algunas cosas de ciencias sociales. Este cómic, Woman Rebel, nos habla la historia de una de las primeras feministas en Estados Unidos. Es un caso muy chistoso el de Margaret Sanger, porque era feminista, estaba a favor de la educación sexual, del control natal, pero estaba en contra del aborto. Lo que ella decía, y tiene bastante lógica, dice, no, es que, o sea, estaba en contra del aborto por una cuestión religiosa, pero dice, pero no tendrías que abortar si te enseñamos cómo tener sexo sin que te embaraces. Tiene lógica, ¿no? No es necesario el aborto si no te embarazas. Pues, entonces ella estaba a favor de la educación sexual. Entonces, bueno, todo este cómic, bueno, a mí me abrió mucho los ojos porque estamos hablando de ella en los años 30, 20 o 30, no me acuerdo. Y ya, bueno, también creo que también estaba a favor de la legalización de las drogas y cosas así. Entonces, es muy curioso. Y aparte, ella fue gran influencia en Elvia Carrillo Puerto. Ella fue diputada, si mal no estoy, fue legisladora y fue también de las primeras feministas en México. Y ella se basó mucho en los escritos de Margaret Sanger. Entonces, bueno, esta historia pues, es su biografía. La verdad es que está muy interesante porque si uno conoce, bueno, mucho del aspecto de cómo era Estados Unidos en aquella época, el pensamiento y cómo eran los movimientos civiles, ¿no? Entonces, y no me acuerdo si es ella
que su esposo formaba parte del Ku Klux Klan. Entonces, o sea, pero ella estaba a favor del feminismo. Entonces, bueno, son de esas cosas que uno diría, pues, ¿qué te casas? Pues es que así era la gente, ¿no? Así era el status quo. El status quo no había manera de cambiarlo. Pero no me acuerdo si era ella, podría estar equivocada. Pero bueno, sí metí cosas de ciencias sociales. Entonces, ahí está la de Margaret Sanger, estudios de género, todo ese tipo de cosas. Y ya, también hay cómics de divulgación de la filosofía. Quizás ya me estoy saliendo del tema, ya no es divulgación de ciencia, pero pues la filosofía es la madre, o hermana ahora, como la quieran ver. Estos cómics son una maravilla también, Action Philosophers. Están escritos y dibujados por dos personas que sí viven en el mundo de los superhéroes. Entonces, de manera irónica, dijeron, oigan, pues vamos a hacer un cómic de filósofos. No los ponen como superhéroes, es un hecho, nada más las portadas sí, pues, para llamar la atención, pero en realidad son pequeñas biografías de los filósofos y sí explican un poco cuáles son sus principales ideas. Y esto lo hacen en 8 o 10 páginas. Son muy divertidos, están muy bien escritos. El autor, además, es antifascista y hace unos años hubo un movimiento en los cómics gringos de lo que ahora les llamamos incels. Antes en los cómics les llamábamos comic gators, como estos cuidadores de la entrada a los cómics. Eran unos chavillos que decían que no cualquier persona debería hacer cómics. Cuando ellos decían no cualquier persona, se referían a que solo los blancos deberían hacer cómics. Entonces, el autor, Fred Van Lente, se llama Fred Van Lente, él se manifestó en contra de estos comic gators y los argumentaba de por qué no, por qué sí teníamos que dejar que cualquier persona hiciera cómics. Bueno, fue una discusión boba por parte de los comic gators, pero muy enriquecedora por parte de los que estaban en contra. Entonces, bueno, escribe este cómic y se ve que el cuate sí ha leído de filosofía, porque desmenuza las ideas principales y las plasma, y en algunos casos sí dice, bueno, y estas ideas influyeron en el filósofo que sigue, ¿no? Entonces ya une ahí. Y lo curioso es que, por ejemplo, bueno, obviamente incluye a Platón, a Marx, a Nietzsche, pero también, por ejemplo, mete a Ayn Rand. Ayn Rand es una escritora estadounidense que ella generó una ideología, yo no le llamaría filosofía, le llamaría ideología llamada individualismo, que es la ideología que sostiene todo el fascismo estadounidense actual. Esta idea de que el individuo es el importante y que el individuo puede llegar al éxito por sí mismo y que si es necesario que pisotee a alguien, lo va a hacer porque lo que importa es el individuo. Bueno, todo eso viene de Ayn Rand, pues él lo explica. Y de hecho lo dice, todo el sistema político estadounidense estaba fundamentado en las ideas de Ayn Rand. Yo ahí conocí a Ayn Rand, entonces la verdad, pues como obra de divulgación, funcionó, bueno, conmigo. Creo que todavía se publica, sí lo pedí en línea. Una muy buena obra de divulgación de la filosofía, la verdad. Piensen que es como el mundo de Sofía, pero bien hecho. Creo que ya con esta terminamos. Sí. Bueno, antes de hacer mi comercial, no sé si tengan preguntas.